están, amigos? Buenas tardes. Los saluda Úrsula Chamuchumbi y esto es En la Mira. ¿Cómo están? Espero que esta sea una mejor semana para ustedes. Gracias por estar conectados. Ya saben, como siempre, a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Hoy tenemos un tema fundamental, trascendental, importantísimo. Todos ustedes están al tanto de lo que está sucediendo en la política nacional, pero es importante saber cómo afecta toda esta situación a nuestra economía, ¿no? Y para eso hemos invitado al señor Ricardo Begallón, que ha sido presidente de la CONFIEP. ¿Cómo está, don Ricardo? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Úrsula, con todo gusto, al contrario, agradeciendo mucho la gentileza de ustedes. Gracias. En esta situación que está viviendo en el país, todavía no sabemos, no se ha proclamado un presidente, con toda esta, la información que está saliendo, las instituciones que parece que están cerrando puertas, con esta situación tan incierta, ¿cómo se golpea la economía? ¿En qué está la economía del país en este momento? Bueno, Úrsula, por una parte, digamos, el mundo real sigue actuando, siguen saliendo mineral de los socavones, siguen creciendo frutos en las tierras de cultivo y seguimos trabajando todos, pero evidentemente con una incógnita tremenda, ¿no? Porque primero un país, partido en dos, con unas elecciones tremendamente discutidas, donde muchos peruanos sentimos en el estómago, ¿no? Que ha habido cosas tremendamente raras, para no usar la palabra que podía calificarse de fraude. Digamos, muy difícil poder, digamos, tener confianza y cómo pensar enfrentar el futuro. Ahora, evidentemente estamos obligados a enfrentarlo, ¿no? No podemos, como ciudadanos, seamos productores o no productores, todos tenemos, digamos, una responsabilidad de dejar de eludirla, pero yo diría que es incertidumbre. Porque inclusive, Úrsula, hoy día mismo, ni usted ni yo sabemos si tenemos presidente o no. Es un tema terrible. Y por otra parte, unas señales de parte del Poder Ejecutivo que son realmente desastrosas, ¿no? Cuando un ministro de Estado disminuye la importancia de un machete en la ciudad, sacando fila por las calles, y sin embargo acusan a un grupo de militares, marinos y policías y miembros de la Fuerza Aérea Peruana retirados porque opinan a favor o en contra de algo. O sea, es una cosa realmente un país patas arriba. Entonces, Úrsula, un país patas arriba, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Qué futuro puede tener? Es un poco el problema. Entonces, imagínese usted a nivel privado, ¿no? De todo tipo de nivel económico de las personas, cómo planear su futuro, ¿no? Digamos, ¿a qué me enfrento? ¿A qué voy? Por inclusive el grupo que hoy día tiene respaldo oficial para asumir la presidencia el próximo 28 de julio ha sido muy claro en lo que desean hacer. Evidentemente, han tratado de moderar el mensaje, han lanzado como voceros o economistas, si bien es cierto que son de izquierda, gente moderada y que entiende lo que es la economía, y que seguramente si son ellos no harían una barbaridad. Pero bueno, hay quien manda, quien... Exacto. Como dicen en España, quien corta el bacalao, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque los mensajes que da el señor Castillo, que, bueno, como vamos, probablemente sea el próximo presidente, los mensajes que da son terriblemente diferentes porque dependen del público al que se dirige, ¿no? Con los presidentes regionales dice que no va a cambiar el discurso, pero a la empresa privada le dice, no, voy a mantener al señor Velarde en su puesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego... tiene pues estos representantes en materia económica que por supuesto han ayudado un poco a nivelar pues esto que en la campaña veíamos que no tenía ningún norte, que no tenía ningún tipo de propuesta, absolutamente nada, y ahora pues han tratado de solucionar esa parte, aunque sea un poco, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo afecta si el señor Castillo fuera proclamado presidente y empezara su gobierno este 28 de julio? ¿Cómo cree usted que reaccionaría el mercado? ¿Qué podemos esperar? Teniendo que este doble discurso, por un lado una cosa, por otro lado otra cosa, ¿qué podríamos esperar nosotros
¿no? Los ciudadanos comunes, los que mueven la economía. Bueno, ya vimos, digamos, lo que pasó la semana pasada, que según el diario de Economía Gestión, publica a primera página que ya había habido una deportación de capitales de Perú, ¿no? Digo la palabra deportación, ¿no? Porque con el discurso de ese plan de gobierno, lo que ha habido no es una salida de capitales o una fuga de capitales, es una deportación de capitales. Al capital se le ha exportado, han salido 12.000 millones de dólares. Entonces, ese es, digamos, es un termómetro de cómo está la temperatura. Ahora, ¿qué puede ser cada uno de nosotros? Estamos obligados a seguir haciendo lo que sabemos hacer, trabajar lógicamente. Y por cierto, lo que queremos en la democracia es no dejar de estar vigilantes, luchando para evitar que hayan desvíos, que se respete la Constitución. Si hubiese un ataque a ella, oponernos en forma radical a eso. Y es lo que nos queda. O sea, nos ha tocado un momento tremendo. A mí me da mucha pena por la gente de su generación, porque, en fin, la mía pasó problemas terribles, pero al fin y al cabo habíamos tenido los últimos 25 años en que parecíamos un país que se encaminaba a ser normal, pero parece que la normalidad y el desastre como que se han convertido en casi la senda a la cual nos llevan, digamos, políticos irresponsables, populistas, ¿no? Y bueno, y francamente, yo tengo que reconocer como demócrata la libertad de elegir y de votar, pero no puedo entender, digamos, ciertas personas que yo conozco que públicamente apoyan un programa de gobierno como el que nos ha planteado, digamos, de parte del Grupo de Perú Libre, ¿no? Y diario de ese partido. Que francamente no lo puedo comprender, porque toda esa gente conoce a alguien que mató a Sendero Luminoso. Toda esa gente conoce a alguien que fue raptado por MRTA o por Sendero. Y los que no han tenido una afección directa, como el caso mío, con mi hermano mayor, evidentemente han leído, han visto, han escuchado. Entonces, ¿cómo pueden ponerse una venda en los ojos, ¿no? Y negar lo que es una realidad? Esto podría ser, si ejecutan el plan de gobierno de ese partido, un desastre absoluto. Podrá haber un pequeño verano, porque seguramente va a repartir mucho billete, mucho bono, mucha dádiva, ¿no? Populismo, y luego, ¿de dónde va a salir dinero para poder soportar populismos irresponsables? Exactamente. Y un poco, claro, eso es de lo que se habla, ¿no? Que al principio es posible que no se sienta mucho la pegada porque todavía hay reservas, porque todavía hay algunas cosas que el país puede mantener. Probablemente, viendo el carácter subsidiario de la izquierda, por supuesto van a querer repartir, como usted dice, bonos y cuestiones para mantener a la población tranquila, para decirles, mira, ves, te estaban asustando por gusto, no iba a ser un desastre. El problema viene después, cuando se acaban las reservas, o cuando, no sé, se comienzan a estatizar las empresas, ¿no? Que ahora han dicho que ya no va a suceder, pero bueno. ¿Qué podríamos decirle, Ricardo, a la gente que dice el alza del dólar no me compete, no es un problema mío? El dólar ha estado casi a 4 soles la semana pasada, ¿no? Esta semana ha bajado un poco, pero casi 3,98, 3,99. Eso ha hecho que la inflación del mes de junio suba esté en 0,52%. O sea, ¿qué pasa? Que cuando el dólar sube, ¿qué es lo que la gente no entiende? Que creen que porque no ganan y no gastan en dólares, esto no les afecta directamente. ¿Por qué sí afecta o cómo afecta el alza del dólar? Primero, digamos, para tocar el tema de las reservas que le permitirían a un gobierno populista, digamos, hacer barbaridades con el manejo de la economía al comienzo. Las reservas que el Perú ha generado, las han generado los peruanos trabajando. O sea, todos los peruanos y extranjeros que trabajamos y vivimos en el Perú, dinero ganado por nosotros. El Estado no ha ganado nunca un centavo. La plata es toda ganada por privados, por ciudadanos, ciudadanas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque ese chanchito de reservas que hemos conseguido se agotaría en un populismo. Y luego viene la mañana desagradable. Porque evidentemente la gente no deja de trabajar ni de producir, las minas o las pesqueras, las compañías agrícolas. Pero yo le pregunto, Úrsula, ¿usted cree que van a invertir en el futuro? Cuando en el agro están hablando de forma irresponsable de una probable segunda reforma agraria. Así es. Entonces, y cuando han dicho a la minería que se la tiraban abajo. Luego ahora, no, que ya no.
ahora te pego una rebajadita de mis impuestos, te quito algo más. Entonces, con este tipo de mensajes, la gente va a seguir produciendo y trabajando, pero no van a estar investigando, no van a estar explorando. La tecnología se va a dejar de lado. O sea, son los típicos gobiernos y pensamientos autocráticos que terminan paralizando las economías de los países en el corto plazo. Ahora, el Perú, por las reservas que usted comenta, lógicamente va a tener un pequeño veranillo. Verano se acabará, como todas las estaciones, ¿no? Y vendrá un invierno crudo y muy desagradable. Ahora, en cuanto al dólar, el dólar es una moneda de intercambio, hoy día la más importante, evidentemente, para cuando uno compra y vende. Y el Perú exporta e importa, ¿no? Con las exportaciones generan las divisas que le permiten justamente comprar lo que el Perú no tiene. Por ejemplo, es muy importante en la canasta familiar del Perú, en la básica. Por ejemplo, la proteína más usada en el Perú es el pollo, ¿no es cierto? El pollo tiene un ingrediente de importado importante, porque no somos productores grandes ni eficientes de maíz. Por ejemplo, ahí hay un tema. Vamos a la soya, otro tema. Cuando todos los bienes de capital que requerimos para poder producir, para explotar la minería, el agro, las infraestructuras, hay partes que son importadas. Entonces, un país eficiente vive del comercio internacional, vive cuando se inserta en el mundo, y cuando hay intercambio de bienes y servicios. Y el Perú, con la apertura que consiguió, digamos, a partir del año 1992, 1995 a la fecha, ha conseguido éxito, realmente éxito en ese aspecto. En este momento, inclusive, Úrsula, hoy todavía la balanza, digamos, es favorable para Perú, la balanza comercial, todavía favorable para Perú. Y lo puede ir siendo por el esfuerzo de los privados. Pero esto declinará y vendrán los veranos desastrosos que le comentaba hace un minuto. Y es también importante, por ejemplo, ahora ya estamos viendo algunas de las consecuencias de todo esto. La canasta básica familiar ha subido, ya no es, lo hemos visto, lo estamos viendo en el precio, por ejemplo, del pollo, en el precio del aceite, del arroz, de diferentes cosas que las personas pueden es tangible para la gente, porque el que va a comprar al supermercado, la señora, la ama de casa que va a comprar al mercado, o el señor que le toca hacer sus compras, se da cuenta, ¿no? Que hace un mes podía comprar estas cosas a un precio mucho menor. Entonces, definitivamente impacta directamente, pero por ejemplo, ¿no? En muchos casos nos dicen, ay, no, eso es fruto de la especulación, se aprovechan, las grandes empresas se aprovechan para subir los precios. Hace unas semanas más o menos estaba rondando por redes sociales que la empresa Alicorp estaba subiendo los precios para presionar, ¿no? Para decir, ay, miren, asustar a la gente y decir, miren lo que pasaría en un gobierno de Castillo, ¿no? Entonces, esa es un poco la narrativa que se utiliza para culpar a las empresas, ¿no? De que la situación esté mal, de que los precios suban, ¿no? Entonces ese es un poco, claro, favorece ese discurso de lucha de clases, ¿no? Que ha sido tan utilizado en esta campaña. Entonces, díganos usted, ¿es posible que una empresa privada haga este tipo de cosas con el mercado, que simplemente suba sus precios para como protesta o para presionar que se dé una situación u otra que le sea favorable? Sería un suicidio. Eso es un mensaje ridículo, además típico de las izquierdas radicales, ¿no? En cualquier país del mundo, cuando su ineficiencia o sus mensajes equivocados generan a la población, a la gente económico, algún grado de temor, automáticamente la culpa es de ese sector y no de los que quieren aspirar hacia el gobierno. Es una cosa de locos. Además es un mercado abierto, un mercado libre. Digamos, ¿cuántas marcas de aceite hay? Exacto. ¿Cuántas marcas de arroz hay? ¿De qué estamos hablando? O sea, son las teorías. Usted recuerde que el propio candidato a la presidencia no conocía bien que era un monopolio cuando es entrevistado por un colega en otro canal de televisión. ¿De qué estamos hablando? O sea, son unas falacias. Ahora, en el Perú, que pueden haber, digamos, ciertas economías que están con tendencia un poco al oligopolio, es probable, pero para eso tenemos un mercado libre, tenemos un Indecopi, tenemos autoridades. Lo que no puede un gobierno es renunciar a la regulación de los mercados. Tiene que vigilar que los mercados funcionen,
pero no puede pensar en forma irresponsable, y menos redes sociales anónimas, pretenderle a la compañía principal de alimentos del Perú, que va a ser tan bárbara, te haría sentir los pies, ¿no? Porque si ellos hiciesen una especulación, yo lo doy absolutamente por descartado, ¿no? Absolutamente, porque no son unos animales para hacerlo. Es decir, sería terrible para la empresa en sí, pero qué fácil es culparla, ¿no? Eso lo hicieron también con las compañías de alimentos en Venezuela, lo hicieron también, ¿no? Y han perseguido a muchos de los empresarios venezolanos que producían alimentos. Se quedaron con las fábricas. Y hoy día en Venezuela, ¿qué cosa come la gente? No, lo que es increíble es que con la cantidad de información que tenemos, con el millón de venezolanos que vemos en nuestro país buscando trabajo, algunos por suerte ya ubicados, ya trabajando y en buena hora, que han hecho testimonios, inclusive han hecho campañas tratando de explicar lo que les pasaba a ellos. Leopoldo López, el mártir de la democracia latinoamericana y por supuesto venezolana, estuvo con nosotros, explicó, habló. Y el Perú, simplemente, la mitad del Perú se está yendo por un camino que realmente es incomprensible. Entonces, lo único que hay que es enfrentar estas cosas, enfrentarlas, como dije al comienzo, cuando hablamos inclusive fuera de cámaras, la batalla no termina ahora. La batalla me refiero, por supuesto, con la Constitución en la mano, no con machetes, ¿no? No con machetes. Por supuesto, machetes que personas como yo no le tenemos ningún temor al machete. Ningún temor. Pero definitivamente, y eso tampoco ha sido demostrado vamos a soportar la... Ajá, y eso ha sido demostrado en las calles. Ricardo, ¿cuál es? Este gobierno ha hablado mucho de que el país el Perú es un país rico, ¿no? Dicen, por un lado dicen, el Perú es un país rico, hay que entregarle esas riquezas a los peruanos, ¿no? Por otro lado dicen, no a la minería. Ciertos proyectos como Conga, Tía María, etcétera, etcétera, no van, ¿no? Entonces, por un lado nos dicen somos un país rico, por otro lado nos dice que somos un país rico no sé si rico sea la palabra, pero al menos tenemos justo en mineral. Claro, ¿qué nos van a dar? Nos van a entrar gratis para ir al Parque de las Leyendas. A ver, exactamente, justo mi pregunta iba por ahí, ¿no? Ellos dicen, claro, no quieren aprovechar esos recursos. Claro, es que ahí está la tremenda ignorancia, ¿no? Es un país, bueno, perdón, potencialmente tremendamente rico. Potencialmente, por supuesto. Pero para que llegue a la población de beneficios, hay que explotarla, hay que trabajarla. Hay que sacar esos minerales de la tierra. Hay que llenar de agua esos valles áridos de la costa. Hay que sembrar más y mejor. Hay que hacerlo todos los días. Y ahí va a ver los recursos. Si no, veamos qué ha pasado en los desiertos del Perú, donde ha habido agua y donde hemos llevado agua, tanto en los públicos como en los privados. Hay empleo pleno, ¿no? Hoy día, en las compañías agrícolas modernas, uno de los cargos más importantes es la gerenta de recursos humanos, porque tienen que estar generando una serie de beneficios de fidelización a los trabajadores para que no se vayan de una compañía a otra. Y salen a buscar nuevos cosechadores, nuevos campesinos para nuevas plantaciones. Sí, es un círculo virtuoso el que ha habido ahí. Y es más, inclusive si usted ve cómo votó el norte del Perú, votó por el lado razonable, porque justamente se han visto beneficios. Entonces, ¿qué hagamos? Repliquemos el éxito del norte del Perú. Y donde no haya posibilidades de ese tipo de norte, busquemos en qué. No es en agricultura, pues ¿en qué es? En pesca, es en minería, es en turismo, es en servicios, pero esa es la misión justamente de los políticos responsables, es generar identificar, ayudar las oportunidades que le pueden dar a la gente trabajo, bienestar, crecimiento permanente y constante. Exacto, no es cuestión solamente de los recursos, es cuestión de las autoridades, de lo que saben hacer las autoridades y de lo que pueden hacer las autoridades, ¿no? Y lo que permiten hacer finalmente las empresas privadas. Y sobre todo, una cosa muy importante, digamos, en el Perú, cuando hemos empezado este pequeño boom económico que tuvimos, que éramos un poco un país ejemplar, fue simplemente porque era un país que conscientemente reguló donde se debía y desreguló donde se debía también. Al desregular, automáticamente la creatividad del ser humano, que no tiene límites, empezó a ebullir como el gas de una
gaseosa que usted destapa, o una botella de cava que usted destapa, sale ese gas, sale esas burbujas, si cabe el término, que son la creatividad de los seres humanos. Y mira lo que Perú ha hecho en esos años. Ha hecho cosas increíbles, ¿no? En todo nivel, porque la minería digamos, programa económico actual del país era una, hoy es otra. El agro era uno, hoy es otro. El comercio era uno, hoy es otro. La banca era una, hoy es otra. Entonces, es ahí donde hay que entender, no hay mejor incentivo, no hay mejor camino, mejor dicho, más que incentivo, camino, no hay mejor ruta para que un país crezca y sea sólido y desarrollo, que dejar que sus ciudadanos crean cosas y tengan esperanza, tengan fe. La libertad de crear es la más importante. Mire, a mi generación, a mí en particular, por ejemplo, el general Velasco no me quitó directamente nada a mí, digamos físicamente hablando. A mi ex familia política la expropió. A mí no tenían que expropiarme, pero sí me hizo una expropiación gravísima, que durante años me prohibió el derecho a crear. Pero estaba todo tan estatizado que yo no era empresario, yo era un buen concesionario. Porque yo para producir algo tenía que pedir permiso. Para comprar dólares tenía que pedir permiso. Y para vender tenía que pedir autorización porque me fijan el precio. Concesionario puro. ¿Y qué pasó? Se empobreció. Eso cambió. ¿Y qué pasó en Perú? El Perú se enriqueció. ¿Cómo hemos logrado, Úrsula, bajar la pobreza con este plan económico actual? De manera sustancial. Ahora, evidentemente, con recursos y con gobiernos ineficientes que no gestan adecuadamente bien, no se invirtió donde se debió en salud pública y en educación, y la pandemia nos dejó absolutamente calatos. Desnudos totales. ¿Culpa de quién es? ¿De los privados? ¿Del sistema económico? No. De los gestores políticos. Ha faltado administración. Punto. Así de claro. Si un ser humano, hombre o mujer, administra más su casa andará patas arriba de todas maneras. Y eso pasó con el país. El país ha tenido un fracaso en políticas sanitarias y educativas tremendo que se disimulaba con el crecimiento económico. Hoy día, con el ajustón que nos causó la pandemia, nos puso una radiografía clarísima de lo que estaba pasando. Pero si la fotografía está donde es, si la fotografía la tenemos y podemos, con buen radiólogo, analizarla, podemos ver dónde están los tumores posibles o dónde están los nubarrones en los pulmones. Hay que corregir, pero no corregir y no cambiar lo bueno, sino justamente identificar y corregir lo que hemos hecho mal y lo que está mal. Así es. En el caso, por ejemplo, volviendo al tema de la minería, muchos dicen, los que están contra la minería normalmente, nos dicen que podemos reemplazar esta actividad por otras actividades o por otra actividad en este caso que es la agricultura, ¿no? Entonces el argumento principal para no estar de acuerdo con la minería es vamos a arruinar la agricultura en ese lugar, o vamos a malograr el agua, etcétera. Entonces, esa es tierra de estas personas, de los campesinos que se dedican a eso. La economía la economía de un país como el Perú podría prescindir de la minería y simplemente dedicarse a la agricultura, dejar de lado las minas, ¿no? El cobre, y beneficiar en todo caso a la agricultura. No, yo no veo por qué no pueden coexistir y coexistan las dos. Y hay lugares donde las dos coexisten. Me parece a mí perfectamente válido, ¿no? Yo no veo por qué. Además, Úrsula, hay lugares donde hay agricultura y puede haber minería, como el Valle del Tambo, por ejemplo, ciertas zonas de Cajamarca, pero las zonas muy clásicas donde hay minería potente en el país, agricultura no es posible, ¿no? Porque son alturas sobre el nivel de mar muy fuertes, donde cultivos, digamos, no pueden ser rentables. Algunos auquénidos que, digamos, de ferias finas que tenemos nosotros, por suerte, podrían también estar ahí, pero agricultura en sí no. Agricultura en sí no. Lo que lógicamente hay tecnología, y en el Perú se ha hecho trabajo sobre eso con el apoyo de la compañía privada, básicamente de mineras, para hacer pequeños cultivos, digamos, que sirvan para generar los vegetales que necesita la gente de la zona, ¿no? Huertos familiares muy pequeños, ¿no? Que evidentemente no pueden ser rentables por razones obvias, ¿no?
por productividad y por tamaño, pero no son tierras, digamos, que tengan ese potencial. Más bien tienen otro potencial que justamente hay que aprovechar, ¿no? Si el Perú tiene, por ejemplo, la costa que tiene y tiene esa maravilla de posibilidades de pesca, tampoco puedo decir pesca no, solo agricultura. Son digamos, eslogans malvados que han hecho mucho daño, que digamos, de la gente que los promueve, solamente lo que hacen es demostrar una profunda ignorancia o una gran maldad, porque realmente generan una situación de dicotomías que son absolutamente irresponsables. Así es. ¿Qué podemos, bueno, ahora ya estamos frente pues como lo comentábamos al principio, estamos frente a una próxima proclamación, estamos ya casi seguros de eso, ¿no? Entonces, ¿qué debería expresar el señor Castillo, si es que es él el proclamado? ¿Qué debería expresar el señor Castillo para que la empresa privada tenga algo no sé, de tranquilidad y poder mantener el ritmo al menos mantener el ritmo que veníamos teniendo y no pues volver locos a los mercados, ¿no? ¿Qué debería contener su mensaje? Bueno, una tranquilidad, digamos, vigilante, como comentamos, Úrsula, ¿no? Vigilante, porque, digamos, hemos visto demasiadas cosas pasar y decir que hay que tenerlas perfectamente grabadas, ¿no? Que no se pueden borrar rápidamente. Tendría que, por lo pronto, ser un respeto absoluto a la Constitución del país. Absoluto, ¿no? Y si la quiere modificar, que lo haga por los conductos regulares que la ley permite. Si él no hace eso e incumple con ese mandato que tenemos todos los ciudadanos del Perú y más el presidente de la República, por razones obvias, realmente no le debemos a él ningún tipo de respeto. La Constitución nos permite rebelarnos ante un Estado usurpador, ¿no? Y si un presidente elegido, yo dudo que haya sido democráticamente, pero en fin, vamos a imaginarnos por un momento que sí, que llega él al poder. Parece que va a ser así. Siendo respeto a la Constitución, yo me siento como ciudadano absolutamente libre a la desobediencia ciudadana. Absolutamente libre. Y yo creo y espero que nos sintamos así por lo menos un 50% del país. Porque el 50% del país permanece unido, digamos, con el objetivo único de respeto a la Constitución y a las libertades, el país puede sufrir daño, pero es un daño manejable, un daño no irreparable, porque se irán ellos en 5 años, ¿no? Pero si por una casualidad bajamos la guardia, la vigilia democrática en el país, esto puede ser más que un desastre. Y realmente, yo no sé qué opinarán los que nos escuchan esta noche, esta tarde, pero por lo menos yo no estoy dispuesto a quedarme pasivo viendo que un desastre se pueda cometer. Así es. Felizmente, bueno, toda la respuesta ciudadana ha sido contundente. Hemos visto, al menos de parte de este lado, ¿no? Porque siempre la izquierda es la que suele tomar las calles, ¿no? La que suele gritar o incluso presionar con violencia, ¿no? En este caso ha sido al revés, ha sido el otro lado el que está buscando que se respete, por supuesto, su voto, que se respete la democracia, que se respeten las libertades, que se nos diga la verdad. Nadie está apoyando a una sola persona. No, lo que queremos es que se sepa la verdad, que se respeten las instituciones, que se respete a todos los peruanos y que no se manejen pues las cosas como lamentablemente estamos viendo en este caso, ¿no? Que en lugar de darnos claridad, ensombrece absolutamente todo. Esperemos, bueno, que esto se mantenga, ¿no? Como usted dice, si vemos algo, tenemos que mantenernos vigilantes, definitivamente. Y una cosa que es importante, que usted comentaba y quiero destacar, es las marchas que ha habido del 50% en el cual estamos, por lo que veo usted y yo, han sido bellas, han sido pacíficas, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de participar en una de ellas, una linda caminata muy larga, muy emotiva, en que la gente contenta, la gente, digamos, tirando para adelante, como decimos, en forma
en forma coloquial, con mucha energía, con mucho entusiasmo. Cero violencia. Así es. Serio, amenazas a nadie, ¿no? Y eso, que el resto del país lo sepa y lo escuche muy bien, ¿no? Lo perciba muy bien. Así es. Eso es muy positivo, ha quedado un precedente bien claro, ¿no? Uno puede marchar, uno puede estar en desacuerdo y salir a la calle a pedir lo que cree que es justo, siempre y cuando se respete a las fuerzas del orden, siempre y cuando se respete la propiedad privada, la propiedad pública, siempre y cuando se respete a los demás, que no haya violencia. Ya hemos tenido casos terribles, terribles, ahorita nomás, hace unos meses, que no deberían volver a repetirse jamás. Esto es un ejemplo realmente para todos los que acostumbran salir a marchar o llamar a marchas, ¿no? Se puede protestar sin violencia, se puede protestar sin muertos, que es sobre todo lo que siempre se quiere o lo que siempre se debería querer cuando hay una manifestación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, señor Ricardo Vegallona, que estuvo con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por su participación en el programa. Úrsula, un solo minuto para despedirme de ustedes. Adelante, claro que sí. Toqué brevemente, digamos, mi indignación por esta falta de respeto del presidente de la República a las libertades de los de los militares en retiro, para no usar el término exmilitares. Bueno, me refiero en general a las Fuerzas Armadas. Tienen todo el derecho de marchar, de opinar y decir lo que ellos quieran decir. Todo el derecho. Y lo que no se debe olvidar, el actual presidente de la República, que es un presidente encargado. O sea, no le hemos elegido a él presidente, ¿no es cierto? O sea, que es muy claro, ¿no? Y además pertenece a un partido, digamos, pequeño, que con la justa se pasa a la valla electoral. Que ya no tiene representación, minoría, ya no tiene bancada. Una clara minoría en el Parlamento actual, en el que se va y en el que viene, ¿no? Entonces, pero respetando su minoría, la minoría que él es, la respeto, es una minoría que representa, él no tiene ningún derecho a faltar el respeto a quienes, digamos, hemos tenido familiares que han peleado por el país bajo gobiernos democráticos, que ordenaron combatir al terrorismo y lo combatieron, ¿no? Y no puede ser posible que no haya agradecimiento y reconocimiento hacia esas personas y que se quiera cambiar la historia de la lucha antiterrorista que el Perú libró. No fue una guerra de guerrillas, como mucha gente se equivoca, porque las guerrillas ustedes las pueden identificar, muchas tienen uniforme. Esos eran unas bandas de criminales, ¿no? Y muchos de esos criminales, ¿no? O aparentemente criminales, han sido ahora elegidos en el Congreso Nacional. Entonces, no mezclemos las cosas. El presidente encargado de la República es un ciudadano más, pero hoy, por el cargo que tiene momentáneamente, debería ser el principal respetuoso de nuestras instituciones, y no lo está haciendo. Entonces, yo lo he conocido a él antes, y francamente, nunca me imaginé que él iba a dar una conferencia de prensa como la que dio, que fue realmente lamentable, lamentable. Y eso yo no lo voy a olvidar, y mucha gente no lo va a olvidar. Definitivamente, yo me uno a su indignación. En este programa lo hemos tratado bastante, incluso la semana pasada estuvimos justamente conversando sobre eso con el general Torres en situación de retiro de la FAP, ¿no? Y sí, es realmente una vergüenza esta gente que ha dado su vida, que ha sacrificado tantas cosas por el país y que sacrifica siempre, porque acuérdense que son ellos los que ponen el pecho cada vez que hay una situación de emergencia en el país. Entonces, son ellos a los que deberíamos estar agradecidos, ¿no? Y definitivamente algo como lo que sucedió en esta conferencia de prensa y la posterior denuncia que se les ha hablado es francamente, como repito, una vergüenza, y es algo que no deberíamos aceptar, que no se ha aceptado, por cierto, porque han habido muchas marchas o dos concentraciones también en favor de los militares en retiro. Entonces, eso me parece importante, ¿no? Que ellos sientan el espaldarazo de la población, que la gente está con ellos más allá de lo que el presidente o sus ministros puedan decir, ¿no? La población sí reconoce su sacrificio, su esfuerzo. Es importante que ellos sepan eso. Definitivamente, definitivamente. Bueno, y muchas gracias y un abrazo a la distancia y ojalá que pronto podamos entrevistas nuevamente cara a cara como en el pasado.
Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias también, amigos. Cuídense.